Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Bueno. Tome su asiento, por favor, tome su lugar, tome su respectivo lugar, por favor. Bueno, mientras se va acomodando ahí el grupo de alabanza en su lugar correspondiente, déjeme empezar por darle las buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y como siempre lo hago, siempre le digo, sea bienvenido a nombre de nuestros pastores, a nombre del pastor Pedro Godos, a nombre de nuestra pastora, la pastora Tabita Romero, a nombre de ellos, yo le doy la más cordial bienvenida a Ebenezer, Casa de Dios y de cada uno de ustedes. Amén. Después de esta bienvenida, también saludamos a los que poco a poco o vayan a ir reproduciendo a través de las redes esta palabra. Un saludo a todos y a cada uno, los que vayan a reproducir esta palabra. Espero en el corazón que también sea de edificación para todos los que la reproducen, la escuchan o la ven a través de las redes sociales. Para ellos también una bendición. ¿Listo para escuchar la palabra? Amén. ¿Trajo su Biblia? Como tres, sí. Si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano. Ellos siempre traen. Amén. Bueno, vamos a comenzar la palabra de mi Señor Jesucristo. Estamos recién comenzando una nueva serie. ¿Cómo se llama la serie? Transformados por la palabra. Una serie que sin duda tiene una esencia especial. Transformados por la palabra. Van algunos cuantos mensajes apenas de esta serie, 2 del domingo pasado y en la mañana el correspondiente a nuestro pastor, y este es el cuarto mensaje de esta serie, transformados por la palabra. Y bueno, a mí me corresponde el tema, el poder transformador de la palabra. El poder transformador de la palabra. Bueno, para empezar, hablemos de la palabra transformar. Cuando hablamos de transformar, ¿alguien me puede decir en una palabra qué es transformar? Cambiar. Eso es. No le busquemos más. Dicen por mi pueblo, no le busque más 3 pies al gato. Cuando hablamos de transformar, hablamos de cambio. Hablamos de mudar. Cuando uno se muda, cambia. Hablamos de evolucionar. Hablamos de esa metamorfosis que se suele tener. Pero en la vida diaria nosotros vemos ejemplos de transformación. Por ejemplo, una semilla se puede transformar en una planta o en un árbol. ¿Estamos de acuerdo? Se transforma, tiene un cambio. Una oruga también tiene una transformación. ¿En qué se transforma una oruga? En una mariposa. Amén. Un árbol se puede transformar o lo pueden transformar en un lápiz, en una libreta, en una Biblia o en hojas para la Biblia. Cuando hablamos de transformación, hablamos de esos cambios que suele haber. Un huevo, por ejemplo, ¿en qué se transforma un huevo? En un pollo, o en una gallina, o en un gallo. Y no lo que se nos sale, no de esos gallos. ¿Sabía que también su voz suele transformar y cambiar? No es la misma la voz de un niño ya a la de una persona adulta. Esa serie de cambios o transformaciones suceden en la vida. Ahora, ¿sabía que las personas también tenemos transformaciones? Y las hay de dos tipos. Hay transformaciones físicas. Van transformándose físicamente. Unos, si ven, algunos ya pintamos canas. Ya llegarán, jóvenes, ya llegarán. No coman ansias.
Hay transformaciones físicas, pero también hay transformaciones internas, no solamente externas, sino internas. Esas transformaciones que el ser humano tiene no es otra cosa que cambios de dejar de hacer ciertas costumbres para adquirir unas nuevas. Cuando hablas de transformación, hablas de cambiar ciertas costumbres por adquirir otras. Amén. Vas cambiando. Ahora, ¿sabía que Dios quiere que nosotros nos transformemos también? Sí. No solamente físicamente. Dios quiere que nos transformemos espiritualmente, internamente. Dirá, hermano, ¿y eso dónde lo dice? ¿Sabía que en la Biblia aparece 2 veces la palabra transformación? Una en el libro de Romanos. Dice, no os conforméis, ya lo vimos, sino transformaos. ¿Y en dónde aparece la otra vez? Porque aparece 2 veces. ¿Saben dónde aparece? Vaya conmigo al libro de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a hablar de transformaciones. Segunda de Corintios 3:18, que es una carta que le escribe el apóstol Pablo a los corintios. Y mire lo que les dice el apóstol Pablo. A mí me llamó la atención esa porción. Segunda de Corintios 3:18. ¿Ya está ahí? Dice, por tanto, nosotros, ¿cuántos? Todos. Como si nos miráramos a cara descubierta, como si estuviéramos en un ¿qué? Y viéramos la gloria del Señor. Somos de gloria en gloria y somos transformados en la misma imagen, como por el poder del Espíritu, somos transformados, dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo, es como si te vieras en un espejo, pero en el espejo es como si vieras a Dios y tú dices, así me tengo que transformar, ser como mi Dios. A la imagen de Dios me tengo que transformar. Amén. Y analizando, escuche bien, esta palabra se la dio a la iglesia de los Corintios. Y yo dije, pero ¿por qué exactamente Pablo le dice a los Corintios, transfórmense iglesia? Y me di cuenta que en Corinto había división. Y le dijo, uno, yo soy de Pablo. Otro dijo, yo soy de Cefas. Y había división en la iglesia. ¿Sabe qué le dice Pablo? Transfórmense. Así una iglesia no funciona. Transfórmense. Quítense todo eso. Transfórmense como iglesia. Amén. ¿Sabía, hermano, que en los Corintios había iras y contiendas? En la iglesia de Corinto había unas cosas que había que transformar y quitar. Por eso transformar es dejar de hacer ciertas cosas para adquirir unas nuevas. Mientras tú no quieras dejar de hacer unas cosas y las quieras seguir haciendo, no va a haber transformación. Por eso le digo algo, sin transformación no hay gloria. Dice ahí, el segunda de Corintios 3:18, mirando cara descubierta como en un espejo, mirando la gloria del Señor. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Nada más un amén y otros así. Nadie quiere ver la gloria de Dios. Pues transfórmese. Sin transformación no hay gloria. Así de sencillo. Le dijo Pablo, transfórmense. Transfórmense de gloria en gloria. En la misma imagen de Jesucristo. Amén. Debemos de hacer un cambio
una transformación en nuestra manera de vivir. ¿Conforme a la imagen de quién? Conforme a la imagen de Dios. Si yo no quiero transformarme conforme a la imagen de Jesucristo, jamás veré su gloria. Así de sencillo. Aquel que no quiera cambiar y no quiera transformarse, mentira que va a ver la gloria de Dios, porque quiere seguir siendo igual. ¿Estamos? Perdón que haya entrado así. Dirá, creo que comió picante. No sé, la hermana creo que lo hizo enojar antes. No, hermano, es que la esencia de la palabra es eso. Tienes que transformar tus costumbres de acuerdo a la imagen de Cristo, a lo que es Cristo, para que puedas ver su gloria. Tienes que verte como en un espejo. ¿Has visto cuando te arreglas y te ves al espejo y te quieres transformar y hasta te paras? No, bueno, he visto. ¿Sí o no? Sí, como que se bañan y algunos te ponen hasta un espejo de su tamaño. Y ahí están. Y se quieren pegar una transformada. Y otro, échale un poquito de gel acá y otro poquito acá. Y ves que uno se para aquí y le haces así. Y ahí está, algunas hermanas. No, esta falta como que no. Y te cambias otra. No, no, mira, me llega hasta acá. No. No, ¿qué van a decir? No, mejor me cambio. Y estás en el espejo queriéndote transformar. Viendo qué te hace cambiar. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo? Véanse al espejo y vean qué necesitan transformar, qué necesitan cambiar de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Amén. Estamos dispuestos a transformarnos, a cambiarnos. Algunos no. Porque yo he visto mucha gente a la cual he compartido la palabra y no quiere transformarse y no quiere cambiar. Ahora, dirá, hermano, yo ya me estoy cambiando a como es Jesucristo. Pues ¿sabe qué? Todavía nos queda mucho por trabajar. Amén. Se van a ver al espejo. Van a ver que necesitan transformar. Amén. Ay, ese amén se oyó como que le voy a pensar. Mire, ¿sabe qué necesitamos para ser transformados? Vamos a ver ahorita. ¿Qué necesitamos para ser transformados? Mire, quiero ser muy claro en esto que viene a continuación. Cuando usted acepta a Jesucristo, inicia la regeneración. Y a partir de ahí, en cuanto usted acepte a Jesucristo, inicia la regeneración, inicia la transformación. Desde que usted acepta a Jesucristo, inicia la transformación. Y tiene que empezar a dejar ciertas costumbres para poder transformarse de acuerdo a la palabra. Amén. Ay, miren. Uno, cuando nace, es bebé. ¿Estamos de acuerdo? O ya nació siendo adulto. Ya nació varón con bigote y barba. Uno nace y es bebé. Pero uno tiene que transformarse, deja de ser bebé para transformarse en un niño. Amén. Ya dejaron de ser niños. Dejan de ser niños y se transforman en adolescentes. Unos apenas están ahí. Pero no te vas a quedar como adolescente, te vas a transformar en un joven. Dirá, ahí estoy, hermano. Pues no te vas a quedar ahí. No siempre vas a ser joven. Se los digo yo. Antes no tenía estas canas. ¿Cuánto me imaginar llegar casi a los 50? Pero dejas de ser joven y te conviertes en un adulto. Y dejas de ser adulto para convertirte en un anciano. Y siempre tienes transformaciones a lo largo de tu vida.
Pero para que te logres transformar de niño hasta anciano, necesitas alimentarte. Si no te alimentas, no te transformas, te mueres. Hablando físicamente. ¿Me estoy explicando, hermano? De niño hasta adulto o anciano necesita alimentarse para poder sufrir esas transformaciones o tener esas transformaciones. Necesitas alimentarte para transformarte. Pero la transformación espiritual también necesitas alimentarte para poder transformarte. Si no te alimentas espiritualmente, no te transformas. ¿Sabes qué es lo que tienes que comer espiritualmente? Nuestro pan de cada día, que es la palabra. ¿Sabe que se tiene que comer a Jesús? Dirá, ay, ya se le zafó la canica al hermano. ¿Sabía que Jesús dijo que nos los tenemos que comer a Él? Hasta por eso se escandalizaron los de aquel entonces y creo que ustedes también. ¿Cómo me voy a comer a Jesús? Jesús dijo, el que no come de mi carne y no bebe, no tendrá vida. ¿A poco no han oído eso? Jesús dijo, yo soy el pan. Jesús es el pan. ¿Cómo hace el pan? ¿Cómo hacía Jesús? Pero no se refería a su... Se refería a lo que Él traía. ¿Saben qué es lo que trajo Jesús? La palabra. Que hay que comernos. La palabra para poder ser transformados. Yo no puedo tener transformación si no me como la palabra. ¿Saben que Jesús es la palabra? Jesús es la palabra. Jesús trajo la palabra. Hay una porción de la Biblia que es Juan 1:1 en la versión Dios habla hoy. Me gusta esa versión. Quiero que vaya a Juan 1:1. Juan 1:1. Bien. ¿Ya está ahí? Vamos a ver. Déjame checar bien. Ahí. Dice Juan 1:1. Oh, esa es la versión Dios habla hoy y me gusta. Dice, en el principio ya existía. ¿Y quién es? ¿A quién se refiere? A Jesús. La Biblia dice, en un principio existía el verbo. El verbo es la palabra. Quien estudia gramática sabe que el verbo es la palabra. En el principio ya existía la palabra. Es aquel que es la palabra. Ya estaba con Dios. Y Jesús es la palabra. Jesús dijo, cómanme a mí, soy la palabra. Estamos ahí. Hablaban metafóricamente de comérselo a él. Era, cómete la palabra. Yo soy la palabra. Yo soy el pan de vida eterna. Si me comes o comes mi palabra, tienes vida eterna. ¿Me pueden, el siguiente versículo, si mal no me equivoco, es el 10? El 10. Dice, aquel es la palabra. Aquel es la palabra que estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no. Dios es la palabra, Cristo es la palabra. Si quieres transformarte, tienes que alimentarte con Cristo, con la palabra. ¿Qué dice el versículo 11? Por favor, en versión Dios habla hoy. Dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no lo... Dice, y la palabra vino al mundo, pero ellos no lo recibieron. Jesús es la palabra. ¿Sabe qué es lo que hace que usted se transforme? La palabra. Comerse a Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Y trajo la palabra y hay que comer espiritualmente
la palabra. ¿Está conmigo? Mire, vamos a ver esto. Vamos a ver Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. ¿Ya está ahí conmigo? Dice así, Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende, ¿de dónde? De los cielos y la nieve, y no vuelve allá, sino que sino que riega la tierra, hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque como desciende de los cielos la ¿qué? La lluvia. A ver, hermano, según Isaías 55, ¿quién envía la lluvia? Ay, hermano, Dios. ¿A dónde cae la lluvia? La tierra. Y una vez que la lluvia cae sobre la tierra, ¿qué produce? ¿Qué produce? La siembra, el pan. Dice, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve no vuelve más allá, sino que riega la tierra y hace germinar y la tierra empieza a producir y la semilla que se siembra y empieza a dar pan para el que come. Escucha esto. El agua, la lluvia cae sobre la tierra empieza a producir fruto. ¿Estamos? Dice la Biblia en el siguiente versículo, así es mi palabra, igual. Es decir, si son tierra seca ustedes, cuando viene la Biblia, la palabra cae sobre ustedes y empieza a producir. No importa qué tan seco estés, ni qué tan infértil estés, ni en qué tan ruina estés. Cuando llueve sobre ti, cuando llueve la palabra, vas a producir porque produces. Vas a producir porque produces. Dice así en mi palabra, como la lluvia que cae, se riega la tierra, surge la semilla y empieza a producir pan. Por eso, hermano, cuando veas a alguien y lo veas, no produce, lo veas seco, lo veas en el desierto, lo veas en ruinas. Escúchame, cuando llueve la palabra sobre él, empieza a producir. Por eso ves personas que antes en la droga, en el alcohol, en la miseria, en el desastre, y ahora los ves como predicadores. Ahora los ves como levitas cantándole a Dios. Los ves milagros y sanidades. Los ves que hablan diferente. Pero dices, ¿pero cómo fue posible? Yo lo vi allá. Sí, pero lo viste antes de que le lloviera la palabra y germinara y diera fruto. La palabra en sí lleva poder para transformar. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo mismo en el corazón de las personas. Amén. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 20? Dios envió la palabra, así como envía la lluvia y cae sobre la tierra y la tierra produce. Dios envió a Jesucristo, envió la palabra para que cayera y diera fruto en nosotros. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 20? Envió su palabra. ¿Quién la envió? Dios envió su palabra, los sanó y los libró. Mira, hermano, ¿quiere ser librado de la ruina, de la esterilidad? ¿Quiere ser librado del estrés?
¿Quieres ser librado de la preocupación? Dios envió su palabra para sacarlo de la ruina, para sanarlo. Tan poderosa es la palabra que te puede sanar. Tan poderosa es la palabra que te puede sacar de la ruina. Por eso no me vengas que no puedes dejar el alcohol. Por eso no me vengas que no puedes dejar la droga. Por eso no me vengas que no puedes dejar de andar de mujeriego. Por eso no me digas que no puedes dejar de andar de noviera o de noviero. Porque para eso fue enviada la palabra, para transformarte, para cambiarte. Por eso no me digas que tu matrimonio no se puede salvar. Porque para eso fue enviada la palabra, fue enviado Cristo, para que se produzca fruto y fruto bueno. Envió su palabra, lo sanó y lo sacó de la ruina. La palabra fue enviada, Jesucristo fue enviado para transformar. Es la palabra la que transforma. No es el predicador, decía nuestro pastor en la mañana. Y es muy cierto. No es tu título el que va a transformar a otros. Es la palabra que cuando llega fue enviada para eso, para transformar, para cambiar. Amén. Solo ten fe en la palabra, cree en la palabra. Y tu situación tiene que ser transformada y cambiada. Amén. Ay, tan poderosa es la palabra, hermano. Mire, en Génesis, Dios dijo, hágase y fue hecho. Sepárese las aguas y fue hecho. Sepárese las aguas de las aguas y fue hecho. ¿Me explico, hermano? Dios no necesitó otra cosa más que decirla. Dice un salmo, Dios dijo, hágase y fue hecho. Tan poderosa es la palabra. ¿Sabía? Mira, hermano, usted puede estar aquí y puede estar orando por un enfermo en Estados Unidos y hasta allá sana. Así de poderosa es la palabra. ¿Sabe qué dijo? Jesús se maravilló de un centurión. En Mateo 8:8 se maravilló de este centurión. Dice, no he hallado otro que tenga tanta fe como este centurión. ¿Sabe por qué? Porque descubrió el centurión que quien estaba ahí era la palabra de vida. Descubrió que el que caminaba ahí llevaba la esencia de la palabra. Vaya a Mateo 8:8 y vea lo que dijo. Un centurión tenía a un criado enfermo y fue a ver a Jesús y le dijo, maestro, tengo a mi siervo, mi criado enfermo. Necesito que sea sanado. Jesús le dijo, pues vamos. Mire lo que le dijo el centurión. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Escuche, aquí hay sabiduría. Le dijo, solamente. Solamente. ¿Sabe qué descubrió el centurión? Que la palabra tenía poder. Le dijo, Señor, solo di la palabra. Y sé que tú eres la palabra de vida. Sé que tú tienes el poder. Y la palabra tiene poder. Solo di la palabra. Y mi criado, ¿confías en que Dios, la palabra tiene ese poder para sanar? Amén. ¿Y por qué no oramos por los enfermos? ¿Crees que la palabra tiene poder para transformar y que algunos dejen el alcohol, las drogas y todo eso? ¿Y por qué no vamos y compartimos? La palabra tiene el poder. El centurión lo sabía. Dijo, Dios, Jesús, no soy digno ni que entres, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow!
La palabra tiene un poder tan impresionante que no nos imaginamos. Por el poder de la palabra las cosas fueron hechas. Todo pasará, mas su palabra. Así de poderosa es la palabra. Hermano, todas las cosas en esta tierra van a pasar, pero su palabra se va a cumplir hasta la última tilde. ¿Sabe cómo venció Jesucristo al diablo en el desierto? Le dijo, escrito está. Dije, wow. Ese es el poder de la palabra. Por eso cuando tú sueltas la palabra, estás lanzando una semilla que va a germinar y producir cambios en las personas. La palabra es tan poderosa, escúcheme, que la Biblia la compara con un martillo. El martillo se usaba para darle forma con un cincel al candelabro y otras cosas. La palabra es tan poderosa que es como si te martillaran y te empezaran a moldear. La palabra es tan poderosa que dice la Biblia que es como una espada que te va a penetrar hasta el hueso y los tuétanos. La palabra es tan poderosa que es comparada con un fuego y que tú eres leña y te puede consumir y transformar. Así se lo dijo a Jeremías. La palabra tiene un poder transformador, hermano, que no somos capaces de dimensionar. Tan así la palabra es tan poderosa para ser transformado que estás aquí. La palabra tiene tanto poder que algunos lo sacó de la cárcel. La palabra es tan poderosa que algunos los sacó de ser suicidados. Porque la palabra es vida. A mí me sacó del alcohol. Me transformó. Yo era bien grosero, vengo de la costa, hermano. Hermano, para mí, de cada 10 palabras, 7 eran groserías. Yo voy a mi tierra, a mi pueblo por allá, y me dicen, oye, y dices, así era yo para hablar. Pero cuando leo la palabra y dice ninguna palabra corrompida salga, cuando tú recibes la palabra empiezas a ser transformado. Es el poder de la palabra. Te moldea, es como un martillo que te va a ir quitando lo que no sirve y ¡pax! Duele, sí, pero es necesario. Es como una espada que te corta, las cortadas van a doler, pero son necesarias. Si no, ¿cómo cortamos el yugo? ¿Cómo corto con las drogas? ¿Cómo corto con el alcohol? Necesitamos una espada de doble filo. La palabra es tan poderosa para transformar que no dimensionamos, hermano. Por eso el centurión en sabiduría dijo, di la palabra y será hecho. Por eso Cristo venció al diablo con la palabra. Por eso en el Génesis Dios dijo, hágase, y las cosas fueron hechas. Por eso ustedes están acá, alabando a Dios, porque han sido transformados. Si no fueran transformados, si no hubieran sido transformados, ¿sabe Dios dónde andarían ustedes ahorita? ¿Saben por qué nuestro pastor está aquí enfrente? Porque fue transformado. Si no hubiera sido transformado por la palabra, no sé qué hubiera sido de él. ¿Me explico, hermano? ¿Sabe quién está interesado en que usted no reciba la palabra? El diablo. Y lo dice la Biblia, el diablo no quiere que tú recibas la palabra, porque sabe que en cuanto recibas la palabra vas a empezar a transformarte a imagen de Jesucristo. Amén. En cuanto tú le abras el corazón a la palabra, ahí el diablo dice, ahí va a empezar una transformación, tengo que detenerla. Y va a usar todo lo que tiene para arrancarte la palabra. Porque no quiere que te transformes.
¿Qué dice Lucas 8:12? Lucas 8, 11 y 12. No es mentira lo que le estoy diciendo. Vámonos a la Biblia. Vamos a la Biblia, amado hermano. Lucas 8, 11 y 12. Ujú. Lo leemos otra vez todos acá. Dice, un versículo antes, por favor. Ahí lo que acaba de leer, esto. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra. Escuchen lo que dice a continuación. El 12. Y los de junto al camino son los que... Si está escuchando la palabra, hermano, se me está durmiendo. O voy y lo despierto ahorita. Y son los que oyen la palabra. Y mire, y luego viene, ¿cuánto tarda el diablo en venir? Luego. El diablo no se tarda en venir para arrebatarte la palabra. Te mete sueño. Más de uno ahorita está pensando en otra cosa que no es la palabra. Dice, luego viene el diablo y se las quiere quitar de su... Porque el diablo sabe que en cuanto en tu corazón entre la semilla, algo va a pasar. Y dice el diablo, antes de que le germine esa semilla, antes de que le germine la palabra, yo se la voy a quitar. Porque sabe el poder transformador. Dice, le meto sueño, pero que se me duerma en el culto. Que piense en el pleito que trae, pero le quito la palabra. Le meto preocupación, pero le quito la palabra. Le hago que sienta cansancio, que le duelan los hombros, que le duela la cabeza, pero le quito la palabra. Dice el diablo, porque yo sé, el diablo sabe el poder transformador que tiene la palabra. Lo sabe mucho mejor que nosotros. Por eso no quiere que muchos reciban el evangelio. ¿O no dice la Biblia que el diablo nos pone una venda para que no nos resplandezca la luz del evangelio? Al diablo le das un mazazo cuando te pones a leer la Biblia. Dice el diablo, porque está descubriendo que él puede cambiar. Y no solo puede cambiar, puede ayudar a transformar a otros. Ve el poder transformador que tiene la palabra. Y estamos empezando, hermano. Agárrese. Dirá, ay, no se sube, pero cuando sube, no quiero ni que suba. Mire, en la Biblia hay multitud de ejemplos. ¿Sabía que Pedro negó a Jesucristo y que le dio miedo? Pero después usted lo ve predicando y no le tiene miedo ni a la muerte. Y en la primera prédica se convierte en 3,000 y en la segunda prédica se convierte en 5,000. Dije, Señor, ¿cómo era posible un Pedro antes y un Pedro después? ¿Sabe qué produjo esa transformación en Pedro? La palabra. Eso me impresiona. Pablo. ¿Sabía que Pablo era un perseguidor de la iglesia? Si los veía a ustedes, los agarraba de la greña. Dice que los sacaba del templo y consentía en que los mataran. Decía, eran herejes por creer en Jesucristo, porque Pablo no creía en Jesucristo, era judío. Y odiaba a los cristianos y los perseguía. Dice que él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban y le tiraron la ropa de Esteban cerca. Era un hombre duro y difícil. ¿Y saben qué hizo este hombre después? Lea el libro de los Hechos y lea todas las cartas. A este hombre, cuando conoció a Jesucristo y conoció la palabra, después, hermano, lo apedrearon a él, lo latigaron, lo encarcelaron, le picó una culebra, tuvo un naufragio. Todo por predicar
La palabra. ¿Quién produjo esa transformación tan grande en Pablo? La palabra. ¿Sabes quién va a sacar a las personas del alcohol, de las drogas, de todo eso? El poder de la palabra. Si tienes un hijo que ha andado rebelde, no aquí, en otras iglesias hay hijos que sí hay rebeldes, aquí no. ¿Saben? Es el poder de la palabra. El poder de la palabra, no le busquemos. Ese poder para transformar. Síguele leyendo la palabra a tus hijos, que algo se está germinando y produciendo. Síguele dando citas bíblicas a tu esposo, que algo se está germinando y produciendo por el poder de la palabra. Dijo Dios, mi palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito. Ese es el poder de la palabra. Amén. Pero hubo un hombre en la Biblia que a mí me impactó. Josías. Josías. Y hermano, sin mentirle, lo estuve leyendo ese mismo capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Lo leí, estuve contando como 16 veces. Y me impresionó lo que Dios me enseñó de Josías. Escuche. Josías era un rey. Empezó a gobernar a los 8 años. Su abuelo fue idólatra. Hizo lo malo delante de Dios. Su padre también fue idólatra. Pero Josías empezó a hacer un cambio en el pueblo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Está ahí conmigo? Ay, quiero que vaya conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 18 y 19. Tenía mucho tiempo que en el pueblo de Dios no se escuchaba la palabra. Algunos estudiosos dicen que pasaron muchos años, cerca de 200 años. Y había reyes que nunca, miren lo que descubrieron. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio, y leyó Safán en él delante del rey. Era un libro, hermano, que había estado perdido. Josías mandó reconstruir el templo y sorpresa que descubren el libro, la palabra de Dios. Dije, Dios mío, ¿cuánto tiempo dejaron de leer la Biblia que ni siquiera sabían que estaba en tu casa? Era un pueblo que había dejado de leer la Biblia, la palabra. Por eso estaba en miseria, por eso estaba en ruinas. Un pueblo que no lee la palabra se arruina, entra en miseria. Algunos dicen que eran más de 200 años que la palabra ya no se leía. Josías mandó reconstruir la casa de Dios porque estaba deshecha. Y los sacerdotes dijeron, rey, hemos encontrado un libro y que se lo van leyendo a Josías. Y Josías, miren qué le pasó cuando le leyeron la palabra. Quiero que vaya conmigo. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. ¡Sas! Ay, hermano. A Josías le impactó. Cuando le leyeron la Biblia, dijo, Dios, ¿cuánto nos hemos apartado de ti? No puede ser Dios. Y dice que rasgó sus vestiduras porque la palabra le pegó. Josías dijo, no es posible, pueblo de Dios, no es posible que no hayamos leído la palabra y vivir conforme a la palabra. Eso dice que rasgó sus vestidos, señal de dolor. Lo conmovió el que el mismo pueblo de Dios no leyera la palabra. ¿Sabe qué es lo más triste que puede pasarle a un cristiano? Que deje de leer la palabra.
Porque ahí está el poder transformador. Josías rasgó sus vestidos. Ay, ay, ay. Mire, ¿sabe qué debe de pasar cuando usted lea la palabra? ¿Sabe que debe de pasarle lo mismo que a Josías? Cuando usted lea la palabra, debe de causarle ese estremecimiento. ¿Sabe qué debe de hacer usted? Como Habacuc capítulo 3, versículo 3. Esto debe de pasarle cuando usted lea la palabra. Vaya conmigo a Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Miren lo que le pasó a Habacuc. Ojalá así le esté pasando a usted ahorita, hermano. Dice, oh Jehová, ay, 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 he oído. Y ahora lee el 16. Miren lo que le pasó. Lee el 16. Oí y se conmovieron. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí, ¿hace cuánto que no te estremeces por escuchar la palabra? La palabra cada domingo debe estremecerte. Amén. Dice Josías, oí tu palabra y me estremecí, algo entró en mí. Por eso Josías desgarró sus vestidos, dijo, no, Dios, no puede ser. ¿Cómo es posible que tu pueblo se haya apartado tanto de la palabra? Y Josías desgarró sus vestidos. Por eso Habacuc dice, cuando yo escucho tu palabra, algo pasa dentro de mí, me estremezco. Y mire, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus... Se conmovieron mis extrañas y me estremecí. ¿Eso le pasa a usted cuando lee la palabra? ¿Sí se estremece? ¿O hace cuánto ya nada más oímos la palabra por oírla? La palabra cada vez que tú la escuches, que sabes que eres hijo de Dios, debe estremecerte, porque no es cualquier palabra. No es que la diga, hermano, alguien que tenga, no, hermano, es porque es palabra de Dios que tiene que estremecerte y tiene que dolerte como a Josías. Cuando veas que no se predica, cuando veas que no se evangeliza, tiene que dolerte y desgarrar los vestidos y estremecerte. Le digo algo y sorpréndase. ¿Sabe quién está viendo ahorita cómo está recibiendo la palabra? ¿Sabe quién está viendo si la palabra de hoy lo está conmoviendo o nada más no? ¿Sabe quién está viendo hoy? Si usted dice, a ver, ¿a qué hora se calla ese flaco de lentes y ya me voy? Bendita la hora en que vine para oír esto. ¿Sabes quién está viendo si te está conmoviendo la palabra de hoy? ¿Quiere que se lo diga con la palabra? Vea quién lo está viendo. Ay, Dios, ya no quiere abrir la Biblia, ábrala. Amén. Vaya conmigo. Segunda de Crónicas 34. Lea el 26 y 27. 26 y 27. Segunda de Crónicas, capítulo 34, 26 y 27. Mire quién está viendo cómo usted está recibiendo la palabra hoy. ¿A Jehová? ¿Así o más claro? Dice, mire lo que le dijo Dios. Dice, desde el 26, por favor, hijos, ahí en cabina, si me apoyan. Mas al rey de Judá, a Josías, que los ha enviado a consultar a Dios, así le dicen, Dios, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste
las palabras del libro, por cuanto las oíste. Escuche, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo, dijo Dios, yo te he oído. Dios sabe. Apláudale, hermano. Hermano, yo cuando oí esto dije, ay Dios, cada vez que me prediquen la palabra tengo que estar atento. ¿Quién vio a Josías cuando estaba recibiendo la palabra y que se conmovió? Dios le dijo, Josías, Josías, yo vi cómo te dolió que no se leyera mi palabra. Josías, yo vi cómo te estremeciste en tu corazón, cómo se conmovieron tus extrañas. Yo te vi, Josías. Te dolió que mi palabra no se predique. A Dios le duele cuando no le pones atención a su palabra, porque no es cualquier cosa. ¿O cómo te sientes tú cuando le hablas al amigo y el amigo ni te pone atención? Hey, te estoy hablando. Tú le hablas y el otro está. Ajá. Y tú ni me estás poniendo atención. No, sí. Y está en otra cosa. Dios vio a Josías que se conmovió cuando recibió la palabra y rasgó sus vestidos. A mí eso me puso a pensar, Señor, cuánta reverencia hay que tenerle a tu palabra, porque no es cualquier cosa, porque tu palabra tiene un poder transformador, porque por tu palabra las cosas fueron hechas, porque por tu palabra venciste al diablo, porque por tu palabra fuimos sanos, porque por tu palabra fuimos rotos de esclavitud. Y Josías lloró y se humilló. ¿Y sabe qué hizo Josías siendo rey? Me impresionó. Miren lo que hizo Josías siendo rey. Y era un jovencito de escasos 20 a 26 años. Mire, Segunda de Crónicas 34, 33. Mire lo que hizo Josías. Dijo, mis niños, a ver, pueblo, aquí yo soy el rey. Y acabo de oír la palabra. Escuche lo que hizo Josías. Quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que, ¿cuántos? E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Dios. No se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres, durante todo el tiempo que él. ¿Sabe qué hizo Josías? Se fajó los pantalones. Aquí en adelante, vamos a vivir conforme a la palabra. Mientras yo viva, aquí se vive conforme a la palabra. La acabo de oír del sacerdote. Y Dios me acaba de dar mensaje. Amén. En tu casa, en tu hogar, debe de vivirse conforme a la palabra. Amén. Mi hijo, se vive conforme a la palabra. ¿No te gusta, mi hijo? Lo siento. Parece duro. El pastor no puede dejar que nosotros hagamos nuestra bendita voluntad. Una iglesia debe de regirse conforme a la palabra. Amén. Josías dijo, aquí, pueblo, vamos a vivir conforme a la palabra todos los días mientras yo viva. Y escuche, toda la nación se transformó por un hombre que tomó en serio la palabra. Con uno, dijo Dios, con uno que se tome en serio mi palabra, puedo transformar toda una nación. Dios quiere que se transformen las familias, te transformes tú, te transforme la iglesia y se transforme todo un país por el poder de la palabra. Amén.
Ese es el poder transformador que tiene la palabra. No se canse de hablar de la palabra. Mire, hermano. Ay, ya me emocioné, espéreme. A ver, alguien que me preste una Biblia. Aquí, gracias. Esto, hermano, no es para que nosotros vivamos conforme a nosotros deseamos, es vivir conforme a la palabra. Y le dijo a Josué, y entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Esta es mi voluntad. Aquí hay transformación, solo síguela, no seas renuente. Con esto puedes vencer al diablo. Con esto puedes vencer la adversidad. Al que cree, todo le es. Y con Cristo somos más. ¿Sabes el momento de angustia? ¿Quién te va a sacar adelante? La palabra. ¿Sabes quién va a transformar a una iglesia? No somos nosotros los que damos el mensaje, es la palabra. Porque no es mi palabra, es el mensaje. El día que ya no quieras leer y seguir esta palabra, estás muerto. Perdón, hermano, perdón que hable así. No vengo y cuando viene se sube Dios mío. Lo siento, no hay vuelta de hoja. O vives conforme a esto y te transformas para bien de acuerdo a la imagen de Cristo, o vives conforme a tu voluntad, pero sufres las consecuencias. Muchos están sufriendo las consecuencias por querer vivir a su voluntad y no conforme a esta palabra. Es que estuve a punto de suicidarme. ¿A poco eso dice la palabra? Suicídate. Es que estoy en las drogas, estoy en el alcohol. ¿A poco eso dice la palabra? Entonces estás así porque quieres hacer tu bendita voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Quieres transformarte? Hermano, adquiere palabra que te pase como a Josías, estremécete. Que tu interior diga, ay, Dios mío. Si te ha pasado que a veces la palabra te llega y tú dices, ay, como que te la pegaron. Eso es estremecerse. No como otros que le preguntan, ¿de qué trató la palabra? ¿Quién sabe? Pues algo así de, no sé. Cuando me desperté, oí amén. ¿Me explico? Esto es transformación. Yo bendigo el día que alguien me predicó la palabra, porque ahí empezó mi transformación. Y bendita la hora en que alguien te predicó el evangelio, porque está siendo transformado para bien. ¿Qué sería de la vida de cada uno de ustedes si no hubieran lanzado la palabra sobre su vida? Algunos ya ni siquiera estuvieran aquí. Yo bendigo la hora en que alguien me sacó de la oscuridad para transformarme con la bendita palabra de Dios. ¿Sabe yo cómo le decía a ustedes? Herejes, están locos. Sí, hermano. Yo decía, esos cristianos están locos. Y miren ahora, ya me volví loco también. Bendita locura. Bendita locura. Amén. Dijo el apóstol Pablo, necesitamos ser transformados como si estuvieras en un espejo. Ve a Cristo y esa es tu imagen. Así tienes que ser como Él. Cristo es la medida del varón perfecto. Prosigue a ser como Él. Transfórmate como Él. Con la palabra lo harás. Mentira que aquel que quiera hacer su voluntad y no la de la palabra va a ser transformado. Por eso le dije, sin transformación no hay gloria. Si Pedro no se transforma, nunca ve la gloria de Dios. Si Esteban no se transforma, nunca hubiera visto los cielos abiertos. Si Pablo no se transforma, jamás hubiera tenido las revelaciones que tuvo. Amén. Si ustedes no hubieran sido transformados, no estarían arriba. Ese es el poder de transformar la palabra. Amén.
Ay, pastor, los veo compungidos. O una de dos. O la palabra les está calando hasta los huesos, o ya están muy chocados. O una de dos. Pero de que esta no se la olvidan, no se la olvidan. Concluyo con dos cosas. Le pregunto, ¿cuánto va a durar su transformación? ¿Cuándo va a terminar de transformarse para llegar a ser como imagen de Cristo? Nunca. Hermano, ya soy cristiano. Sí, pero todos los días tenemos que leer la palabra. Y todos los días, o constantemente, y la palabra empieza a transformar. Hay algo que quitar todos los días, todos los días. Si me dice este joven, hermano Julio, yo ya estoy bien transformado, ya no necesito más. En ese momento está en ruinas. Porque nos falta mucho por transformarnos, hijo. Llevo 25 años de cristiano. Y creo que todavía Dios necesita quitarme muchas cosas y transformarme mucho más. Ah, ya soy cristiano, eso de transformarse son allá, los vagos de allá. Desde ahí empezamos. Si ya no quieres transformarte, desde ahí te estancas. Por eso hay otros que te rebasan. Toda la vida, todo el tiempo, mientras Dios te preste vida, vas a ir transformándote por el poder de la palabra. Amén. Esa es una conclusión. La otra, escúcheme, y con esto cierro. Con esto cierro el día de hoy. Escúcheme, no se pierda esto. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Ay, pocos amén. Los demás, ahorita lo arreglamos, pastor. ¿Tiene a Cristo en su corazón? Ok. Entonces, ¿sabe a quién tiene dentro de sí? A la palabra de vida. ¿Sabe qué te dijo Cristo? Ahora me tienes a mí en tu corazón. Tienes la palabra. Ahora tú lanza la palabra, lanza la semilla, transforma a otros a través de la palabra. Dijo Dios, te doy el poder de hollar serpientes y escorpiones. Predica mi palabra, nada te va a detener, porque el que hizo la palabra va contigo. Tú lanza la palabra, lánzala, lánzala, lánzala. Ni el diablo te puede detener, hermano. Ni el mismo diablo te puede detener. Tienes a la palabra. Jesús descendió y trajo la palabra, y Él es la palabra. Por eso el centurión dijo, solo di la palabra y será hecho, porque la palabra tiene poder. Tienes dentro de ti la palabra de vida. Lánzala y pégale un martillazo a quien tenga que pegarle. Y no me refiero a que agarre un martillo de esos de albañil y le pegue, hermano. La palabra es un martillo, láncela. Moldea a otros. La palabra es una espada, corte yugos de esclavitud. Usted puede, por el poder de la palabra. La palabra es fuego. Lance la palabra, hermano. Si alguien no me lanza la palabra, yo estaría ya quién sabe cuántos metros bajo tierra. Y más de uno de nosotros ya estuviéramos metros bajo tierra. Sino porque alguien dijo, creo que la palabra lo puede cambiar. Y te cambió. Muchos estuvieran en un hospital. Pero por misericordia y por el poder de la palabra, Dios te sanó. Tienes a la esencia de la palabra en tu corazón. ¡Lánzala! Dile a Dios, ayúdame Dios a transformarme todos los días con tu palabra. No sé por quién estés lanzando la palabra, no te canses. Hermano, llevo años lanzando la palabra sobre mi hermano. Tú lánzala, que tarde que temprano la lluvia caerá y esa tierra va a germinar y va a producir. Lanza la palabra. Déjala que produzca su tiempo. Pero no fracases y no lo intentes. Lanza la palabra.
Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Amado Padre, Dios de la gloria, Dios, hemos escuchado tu palabra. Señor, no hay más que decir. Tu palabra ha sido clara. Tu palabra ha sido clara, Dios. ¿Por qué dar tanta vuelta cuando algo está tan claro? Por el poder de tu palabra es que estamos acá. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Que cada día seamos transformados. Señor de la gloria. Ayúdanos diariamente hasta que tú vengas. Ayúdanos a dejar todo aquello que no permite que nosotros crezcamos. Ayúdanos, Dios, cada día. Cada día, Dios, ayúdanos a ser transformados por tu palabra. Bendito el día que alguien me compartió tu palabra. Somos más que bienaventurados por haber recibido tu palabra. Somos más que bienaventurados porque la semilla germinó en nuestro corazón. Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras predicado tu palabra? Señor, tú me dijiste, yo te he librado de la muerte. Señor, ¿qué hubiera sido de mi hija si yo no hubiera sido creído en tu palabra? Sé que mi hija está viva porque creí en tu palabra. Señor, muchos de aquí siguen vivos porque creyeron en el poder transformador de tu palabra. Señor, ayúdanos todos los días de nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a transformar a otros con tu palabra. Oh Dios Santo, si no hubiera sido porque alguien nos predicó tu bendita palabra. Jesús, tú eres la palabra hecha realidad. Por eso somos transformados. Porque eres tú, Jesús. Eres la palabra que vino a la tierra para transformarnos. Eres la palabra de vida. Tú dijiste, Dios de la gloria, el que cree en mí y en mis palabras, hecho está, dijiste, Dios. Dijo el centurión, solo di la palabra. Sigue lanzando la palabra. Sigue lanzando la palabra. Santo. Sí, Señor, yo lo creo. Sí, Dios. Aquí hay algunos que anhelan que la palabra que están lanzando sobre su familia ya dé fruto. Dice Dios, mi palabra no regresa vacía. Sigue sembrando la semilla, que yo haré llover, y la semilla que está sembrando dará fruto. Tarde que temprano, espéralo. La semilla que está sembrando en tu esposo dará fruto. La semilla que está sembrando en tus hijos dará fruto. Sama. La semilla que está sembrando va a germinar. Sama. Dice Dios, yo soy tu respuesta. En mi palabra está lo que andas buscando. Sama. Sama. Siembra. Siembra la palabra. Siémbrala. Que yo haré llover. Yo haré llover, dijo Dios. Yo haré llover, dice Dios.
Yo enviaré la palabra y lo sacaré de su ruina. Sama. Samakaya. Por mi palabra, dice Dios. Sama está siendo transformada por mi palabra, sanando tu corazón. Yo sano tu corazón. Samakaya ahora. Más Dios, más. Abre los cielos, Dios. Que llueva sobre la semilla. Que llueva sobre la semilla. Samakai. Yo te transformé, dice Dios. Que no se te olvide de dónde te saqué. Sama. ¿Dónde estarías hoy si no es por mi palabra? Samakai. Mi palabra te ha dado fuerza. Mi palabra te ha mantenido cuando otros te han dado la espalda. Mi palabra te ha fortalecido. Sama. Cuando creías que todo estaba perdido, ahí mi palabra te sostuvo. Sama. Oh, gloria. Oh, santo. Gloria. Santo. Solo cree mi palabra. ¿Cuál es tu preocupación? Dice Dios. Es mi palabra más fuerte que tus preocupaciones. Samakaya, más Dios, más. Mi palabra es más fuerte que tu problema. Cree mi palabra. Sama. Mi palabra dice: no te dejaré, no te desampararé, te sostendré. Aún en medio del desierto, yo estoy ahí, Macaya. Ma Dios. Santo. Santo. Gloria. Oh Dios. Santo, santo. Señor. Somos bendecidos porque tenemos tu palabra. Señor, por tus palabras se hacen milagros. Por tus palabras hay sanidades. Por tu palabra